fidelidad es grande en todo momento, Señor. Nosotros podemos dar testimonio de que esa fidelidad nos ha mostrado tu grandeza, tu poder, y nos ha mantenido, Señor, a salvo, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, y así lo creemos, Señor. Sabemos que es verdad porque tú lo has dicho y tú eres fiel. Te damos gracias por este día, por las personas que tú has traído a esta reunión, Señor, y te damos gracias también por las personas que en un momento dado, Señor, van a ver esta prédica por las redes, y te pedimos, Padre, que acerques más congregantes a tu iglesia, Señor, que abras los oídos y los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos recibir esta palabra y podamos hacerla viva en nuestras vidas. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema. En la semana el Señor me estuvo poniendo a leer el Salmo 19. Y como yo ya les he comentado en otras ocasiones, para mí el libro de los Salmos es un libro muy hermoso. En ese libro yo encuentro la manifestación del carácter de Dios de una manera impresionante, y sobre todo también la manera en que el Señor quiere que nosotros abramos nuestros corazones para con Él. Él nos va dando las instrucciones necesarias para poder estar cada día mejor con Él. Vamos a leer el Salmo 19, el versículo 1 y 2 para comenzar. ¿Sí? ¿Ya todos encontraron el versículo? Salmos 19, versículos 1 y 2. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos podemos dar cuenta de algo muy importante. Dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no basta, quiero decir, no es necesario ser muy hábil para que cuando tú vas caminando por la calle o estás en el campo, en cualquier lugar donde tú estés, tú voltees al cielo y veas esa inmensidad, veas esos colores tan hermosos, veas esa perfección en todo lo que está hecho por las manos del Señor. Y entonces es imposible no maravillarse con la grandeza de lo que estás presenciando. Y es que tenemos un Dios que le gusta manifestarse de esa manera, de una manera portentosa, de una manera grande, de tal forma que tú y yo podamos entender el tipo de Dios que tenemos, qué clase de Dios creemos y en quién estamos creyendo. Porque podríamos pensar que pues como mucha gente opina, que todo se dio por casualidad, que todo es producto de la evolución y que todo se fue acomodando por sí solo. Pero dice aquí que la grandeza de esas obras de Dios nos muestra el trabajo de sus manos, pero dice además que nos da palabra y nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque no se necesita ser muy inteligente para deducir que todo lo que nosotros podemos ver no pudo haber sido creado de la casualidad. No pudo haber surgido de la nada y acomodarse por sí solo. Esto, mi hermano, es imposible. Tan es imposible que todos, los que creen y los que no creen, llaman a todo esto que vemos creación. Y si hay una creación, es obvio que debe haber un creador. Las cosas no se crean por sí solas, y menos con tanta inteligencia, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la perfección de cómo se mueve todo en el universo, es imposible que esto haya sido producto de la casualidad. Las estaciones, el día y la noche, las nubes, las lluvias, el calor, el frío, las plantas, los animales, todo, absolutamente todo nos habla de la grandeza de Dios. Y es que a Dios le gusta que lo veamos así, porque entonces
nuestro corazón se puede preparar para confiar en el Creador de todo. Y si Dios es capaz de sostener toda la creación en sus manos, imagínense qué no puede hacer con nuestras vidas. Es obvio que viendo tanta grandeza y viendo nosotros lo pequeños que aparentemente somos, no podemos dudar que si Él cuida de todo esto con tanta dedicación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no vamos a poder ver en cada cosa su ley, su sabiduría, su creatividad? Y es una ley porque el día y la noche responden a una ley. Todo el tiempo sucede lo mismo, invariablemente. Estemos quienes estemos conscientes o no, el día y la noche se suceden todo el tiempo. Las estaciones suceden todo el tiempo. El giro alrededor del sol sucede todo el tiempo, porque así está establecido una ley de que así debe ser. Pero cuando nos empezamos a fijar en este tipo de leyes, que son las leyes naturales, es imposible también no darnos cuenta que si así de perfectas son las leyes que nosotros podemos ver, ¿cómo serán de perfectas las leyes que Él ha establecido para todos nosotros? Dice aquí que en este mismo salmo habla de que la ley del Señor, la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. Dice también que esta ley es testimonio de que el Señor es fiel y dice que hace sabio al sencillo. Cuando tú observas todo esto, vas adquiriendo, si eres observador, sabiduría, vas conociendo cada vez más a tu Creador. Pero no solamente esto, dice que su ley es perfecta. ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos regimos por las leyes de los hombres aquí en el mundo, la ley del Señor es perfecta, tan perfecta que fue dada una sola vez y no admite modificaciones, porque es perfecta. Las leyes humanas, cada vez que entra un congreso, un presidente, se hacen nuevas leyes, se quitan otras, se ponen nuevas, y así estamos constantemente los seres humanos, acomodando las leyes a los tiempos. Pero la ley de Dios es tan perfecta que es la misma desde que el mundo fue creado hasta el día de hoy, y así será hasta la eternidad. Dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación, es decir, lo que Él establece, eso es. No importa cuál sea la situación del mundo, lo que Él ha dado, eso es. Dice también que estas leyes, estos mandamientos nos alegran el corazón. Y también dice que sus preceptos, sus mandamientos, alumbran nuestros ojos. Todo lo que el Señor hace es evidenciado. Todo lo pueden ver nuestros ojos. Dios no tiene para nosotros nada oculto. Dice también la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué si podemos ver todo esto? ¿Por qué si podemos ser conscientes de todas estas cosas que suceden? De repente vivimos como si en verdad no nos diéramos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y muchas veces no solamente no evidenciamos lo que nosotros somos, sino que lo escondemos. Vamos a ir al versículo 11 de este mismo salmo. Y fíjense bien lo que dice. Tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de los preceptos y de los mandamientos y de la ley. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de tal rebelión. Cuando nosotros hemos entendido que guardar los mandamientos y guardar la ley de Dios nos va a producir un beneficio, entonces hay gozo en nosotros y nuestro espíritu, nuestra conciencia
nos amonesta cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero fíjense bien, mientras Dios hace evidente todo lo que Él es, toda su grandeza, todo su poder, la ley, a Dios no nos oculta nada. Si tú abres la Biblia, aquí vas a encontrar lo que está escrito y ahí está. No hay manera de que no lo encuentres. Pero nosotros somos muchas veces incapaces de darnos cuenta de las cosas que somos y de las cosas que hacemos. Dice también que esta ley nos hace evidente lo que a Dios no le agrada. Nos hace evidente el pecado cuando nos estamos equivocando, pero nosotros muchas veces no lo podemos ver. Dice, ¿quién puede entender sus propios errores? La mayoría de nosotros hemos caminado por la vida haciendo muchas cosas. Y hay, como dice aquí, muchas veces no podemos entender cuáles son nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque el mundo los encubre, los justifica, los disfraza y nos los esconde. Esos errores están escondidos. Por eso el salmista, en este caso es David, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque a veces nosotros mismos no sabemos qué pecados son los que tenemos en nuestra naturaleza. Hay muchos que salen a la luz, hay muchos que hemos venido haciendo toda nuestra vida, pero hay algunos que ni siquiera sabemos que ahí están. Por ejemplo, yo puedo caminar toda mi vida normalmente, portándome bien, entre comillas, pero un día se me presenta la oportunidad, porque incluso hay un dicho que dice, cuando está abierto el cajón, el más honrado es ladrón. Y un día se me presenta la oportunidad porque ahí está. Y no me la pienso y tomo lo que no me corresponde. Quizás hasta ese momento yo no sabía que en mi corazón existía la tendencia a robar. Porque hay una tendencia a pecar en nuestro corazón, una naturaleza pecaminosa que en hebreo se conoce como Yetzer Hara, y es la inclinación a hacer el mal. Así que, aunque nosotros pensamos que estamos actuando bien, siempre hay cosas que están dentro de nosotros que ni siquiera conocemos. La infidelidad, por ejemplo, es otra situación. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos ser infieles. Nunca pasó por nuestra mente. Pero resulta que un día los amigos, el mundo, la sociedad donde te mueves, empiezan a decirte, pues es que eso es normal. Todo el mundo lo hace. Vaya, se puede decir que hasta es deporte nacional, ¿verdad? Todo el mundo lo practica. No, sobre todo si eres varón. Lo que pasa, bueno, no sé si nos están viendo fuera de México, pero aquí en México a los varones que las esposas los mandan, les decimos mandilones. Entonces, inmediatamente vienen, no, pues es que eres mandilón. Y cuidado con que como varón me digan eso, es una ofensa, ¿verdad? Y empieza la competencia porque todo mundo te empieza a platicar, hice esto, hice aquello, hice esto otro, y lo mejor, nadie se dio cuenta. Y entonces tú te empiezas a sentir fuera del lugar. ¿Y qué crees? Llega un día que se presenta la oportunidad y caes. Quizás nunca lo pensaste, quizás nunca había siquiera pasado por tu mente la infidelidad. Sin embargo, en la primera ocasión sucede. Y es muy fácil porque mucha gente dice que las personas que están, por ejemplo, retiradas o metidas en un convento, pues están allá porque están santificándose, ¿verdad? Pero te quiero decir que la vida en santidad no es cuando estás encerrado. Porque cuando estás encerrado, forzosamente no puedes hacer nada. Pero la mente y el corazón siguen trabajando. Y la mente y el corazón siguen con esa inclinación. Resulta que cuando andas en la calle, porque esa es la vida real, andar en la calle, y se te presenta esta oportunidad, tú puedes decir, yo nunca he engañado a mi esposa y nunca lo voy a hacer.
Una vez escuché a alguien decir, tú no digas que eres fiel hasta que en verdad hayas tenido enfrente a la mujer de tus sueños y le puedas decir que no. Porque si te ponen una que no te gusta, pues es muy fácil ser fiel. Pero si te ponen una que sí te gusta, cuidado, porque ya las cosas cambian. Y con las mujeres es igual, o sea, esto no es exclusivo de los varones. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el mundo es algo muy natural. Y cuando tú empiezas a caer en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Lo mismo que hizo Adán cuando transgredió. Escondernos o tratar de escondernos de Dios. Y entonces empezamos a hacer las cosas de manera que nadie se dé cuenta. Si nos salió bien la primera vez, volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie se ha dado cuenta. Y este tipo de cosas siempre están ocultas. No salen a la luz. ¿Por qué? Porque no son cosas buenas, no son cosas que la gente vea bien, o no son cosas que a nosotros sabemos dentro de nuestro corazón que no están bien. Y por eso las hacemos de manera oculta, que nadie se dé cuenta. Y cuando llegan a darse cuenta, porque cuando tú empiezas a caminar en este tipo de situaciones, resulta que las empiezas a ver tan normales que para ti ya no representan, como decimos vulgarmente, portarse mal. Es una manera normal de vivir, hacer una transita, llevarse un dinerito, tomar lo que no te corresponde, lo que no es tuyo, quedarte con más de lo que te toca, mentir, porque muchas veces mentimos y se nos va haciendo una costumbre. Y desgraciadamente, por cuanto los tenemos escondidos, muchas veces se va acumulando y acumulando y cada vez vamos haciendo más cosas y mayores. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día somos descubiertos. Y ese día que nos descubren, no hallamos dónde meternos de la vergüenza. Porque resulta que muchas veces hay personas que incluso sí te han visto, pero tú crees que no te han visto. Y cuando tú te das cuenta que todo el mundo ya sabía, resulta que el último que se da cuenta eres tú. El último que tiene conciencia de eso eres tú. Y viene entonces lo único que sabe dar el mundo, que es la condenación, el señalamiento, el hostigamiento, el hacernos evidenciar nuestro pecado, nuestras faltas, porque eso sí lo sabe hacer el mundo muy bien. El enemigo primero te pone la charola y después se va contra ti. Después aprovecha todo ese sentimiento tuyo para meter en tu mente remordimiento y vergüenza. Y entonces viene la condenación. Pero fíjate bien, dice también aquí en el versículo que acabamos de leer que si el Señor me muestra esos pecados que me son ocultos, yo voy a estar limpio y no voy a estar en rebelión. ¿Y qué es estar en rebelión? Cuando yo me acostumbro a hacer las cosas, llego incluso a defenderlas porque así soy yo, así es mi carácter, así es mi manera de ser, y viene entonces una rebelión. ¿Y qué es una rebelión? Una oposición. Yo me empiezo a oponer a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado a vivir y a hacer las cosas del mundo. Y esa rebelión, dice la palabra, que para Dios el pecado de rebelión es igual al pecado de adivinación. Y el pecado de adivinación, por si tú no lo sabes, es abominación para Dios. Es decir, el ser rebelde es una abominación ante los ojos de Dios. Y nosotros lo vemos como algo muy natural. Yo soy así. Así soy, y si me quieren, bueno, y si no, ni modo. Últimamente ya sacan unos y ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan, verdad? Y lo pensamos así porque creemos que es algo natural. Pues total, yo así soy rebelde. Así me hizo Dios. Mentira, así no te hizo Dios. Así te hizo el mundo. Dios no te hace rebelde. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19.
En lo que lo encuentran les voy a platicar. Bueno, cuando nosotros empezamos y somos descubiertos, inmediatamente viene la condenación. Todo el mundo nos echa en cara lo que hicimos y el enemigo es el principal. Él se encarga de estarnos constantemente acuchillando, recordándonos en qué nos equivocamos. Ya ves, tú que según tú eras muy bueno y que tú no hacías nada malo, ya te diste cuenta de todo lo que puedes llegar a hacer. ¿Ya lo encontraron? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo te voy a platicar que a mí en lo personal, cuando yo andaba en todas estas cosas del mundo, que muchos anduvimos y todavía batallamos con esto, varias personas se acercaron a hablarme de Cristo. De tal manera que me decían, es que si tú te acercas al Señor, Él puede cambiar tu vida. Pero yo, al igual que muchos, nunca quisimos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque como dice aquí, la condenación no es que te vayas a ir al infierno. La condenación es que la luz haya venido a ti y tú hayas preferido seguir en las tinieblas. Es como cuando estás metido en un pozo y te avientan una cuerda para sacarte y tú dices, no, yo no quiero esa cuerda, yo voy a salir de aquí solito. Llega la luz a nuestras vidas y nosotros escogemos las tinieblas. Escogemos seguir caminando por donde andamos. ¿Y por qué? Porque dice enseguida que todo el que hace lo malo no quiere estar en la luz. ¿Por qué? Porque la luz pone en evidencia todo lo que hacemos. Y no se trata de que te ponga en evidencia delante de los demás. Lo más tremendo de esto es que te pone en evidencia delante de ti mismo. Porque tú mismo te estás haciendo consciente de lo que estás haciendo mal. Y eso, mi hermano, la confrontación, la evidencia, no nos gusta a nadie. Que el mismo Dios te diga, date cuenta de lo que estás haciendo y que tú lo veas y lo entiendas y digas, sí es cierto, a nadie nos gusta. Por eso es que el hombre muchas veces escoge seguir en las tinieblas. Seguir en las tinieblas porque sabe en su corazón, en su alma, en su mente, sabe que lo que está haciendo es malo. Pero no quiere confrontarse con ello. Prefiere, porque así somos de necios los hombres, seguir en el error. Seguir en la misma situación porque a final de cuentas a esto ya me acostumbré. Yo les digo que yo cuando era joven, hace como 10 años, tenía una memoria excelente. Yo en la universidad nunca abrí un libro, con las puras clases sabía y estaba ya listo para hacer los exámenes. Todo se me quedaba grabadísimo. Tenía una memoria excelente y eso me convirtió ¿en qué crees? En un excelente mentiroso. Porque dicen que para ser mentiroso necesitas tener buena memoria, porque luego se te olvida lo que le dijiste a fulano, a sutano y a perengano, porque a cada uno le dices diferentes cosas. Y para poder ser buen mentiroso necesitas tener muy buena memoria, porque luego tú solo te echas de cabeza. Bueno, pues cuando yo llego a los pies de Cristo, ¿qué crees que fue lo primero que me quitó? La memoria. La memoria, bueno, no, la memoria, porque obviamente ya no puedo mentir como antes porque ya no me acuerdo luego lo que dije. Y después de esto, también bueno, yo lo veo también por este lado, también me ayudó a estar fuera de la soberbia. ¿Por qué? Porque quizás para mí en ese punto hubiera sido muy fácil agarrar la Biblia y leérmela y aprendérmela. Pero en este momento me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo grabarme los versículos. Sé lo que dicen, pero a veces no me acuerdo en qué versículo viene.
¿Y esto a qué me lleva? A buscar todos los días, y a veces lo leí ayer y no me acuerdo y lo vuelvo a leer hoy. Porque me lo tengo que recordar, me lo tengo que meter en la cabeza y en mi corazón. Pero bueno, cuando todo esto sucede, tú eres evidenciado, pero como te digo, lo peor es que eres evidenciado delante de ti mismo. Es como si te vieras en un espejo y dijeras: Oscar, ¿ya te diste cuenta en lo que te has convertido? Eres un mentiroso. Eres, bueno, tantas cosas que era. Y digo era porque un día conocí a Jesús. Y entonces dice, cuando nosotros hacemos las cosas malas no queremos venir a la luz. Pero un día alguien me habló de un Dios que se hizo como yo, que se hizo hombre, que vino al mundo para poder cargar con todos mis pecados y todas mis faltas, y para enseñarme cómo se podía vivir bien en este mundo que está diseñado para vivir mal. Un día conocí a Jesús, y ese día Jesús trajo la luz a mi vida, y ciertamente me confrontó. Ciertamente, cuando yo me pude ver en el espejo, me di vergüenza de mí mismo, de todas las cosas que había hecho a lo largo de mi vida. Me di vergüenza porque dije yo, ¿cómo es posible que un muchacho, porque era un muchacho, que un muchacho como yo, que tuvo una buena familia, normal, una buena crianza, un buen ejemplo, haya llegado a las situaciones que yo llegué? Yo no puedo decir que vengo de una familia disfuncional o que tuve malos ejemplos, porque no es verdad. Si yo caí hasta donde caí, fue porque en un momento dado, ¿de dónde van a pasar? En un momento dado, yo tuve, de parte de mis amigos, de los que se decían mis amigos, precisamente la invitación a hacer todas estas cosas malas. Y si no las hacía, pues me criticaban, me señalaban. Entonces era más fácil estar bien con ellos. Y para no estar mal, pues entonces yo empecé a hacer todo ese tipo de cosas. Pero cuando llegas al conocimiento del Señor, entonces las cosas cambian y te das cuenta por todo. Porque si antes yo me escondía para hacer las cosas, si antes yo no quería que la gente supiera dónde estaba, porque yo andaba haciendo cosas malas, ahora todo el mundo sabe dónde estoy. Todo el mundo sabe lo que hago. Todo el mundo sabe a dónde voy. Es más, esto está subido a las redes. Si cualquier persona en cualquier lugar del mundo, si quiere saber qué hace Oscar Lizárraga, simplemente va a las redes y ahí sale. Ahora está evidente lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entonces dice la palabra que acabamos de leer, que cuando tú haces las cosas bien, entonces no hay problema en que vengas a la luz y que salgan evidentes. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y entonces las cosas cambian. Porque cuando tú conoces a Jesús, las cosas necesariamente cambian. Cuando la luz viene a ti y esa confrontación te hace verte y te hace querer buscar una cosa diferente, porque lo hemos visto aquí. Hay gente que viene, hay gente que se reúne con nosotros, que nos dice: es que yo quiero cambiar mi vida, ya no quiero tener la vida que tenía antes, ya no quiero hacer lo mismo que hacía antes. Pero cuando Jesús viene a tu vida, como sucedió en mi caso y como sucede en el caso de muchos de nosotros, tú te das cuenta de que si realmente quieres cambiar tu vida, necesitas un Salvador. Necesitas quien abogue por ti. Necesitas quien te muestre el camino y quien te enseñe a hacer las cosas de una manera correcta. Necesitas un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Porque llega el momento en que te das cuenta que si tú quieres cambiar, la única opción que tienes para cambiar es que Cristo esté en tu vida. Si tú no lo dejas entrar, tu vida va a continuar siempre igual. Y vas a seguir cayendo una y otra vez,
y otra vez y otra vez en los mismos errores. Porque no hay manera para nosotros como hombres de salir por nuestras propias fuerzas. Quizás puedas portarte bien por un tiempo. Hay gente que jura y no bebe en un año, pero en cuanto se termina ese año, al día siguiente están otra vez borrachos. Y eso lo único que te demuestra es que si tú quieres hacerlo por tus fuerzas, no vas a poder nunca. Tiene que ser en Jesucristo. De otra manera, no existe ni puede producirse un cambio real si no es provocado por el Espíritu Santo de Jesucristo. Dice en Romanos 8:1 que esa condenación que nosotros teníamos, porque la teníamos, dice también que el acta de los decretos estaba puesta allí y era en nuestra contra. Es decir, todo lo teníamos en nuestra contra. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, las cosas cambian. Esa condenación que estaba sobre nosotros fue llevada a la cruz. Y ahí en la cruz quedaron clavados todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras enfermedades quedaron clavadas en la cruz. Porque entonces, cuando tú andas en Cristo Jesús, ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú lees este versículo, Espíritu está con mayúscula. Esto nos dice que está hablando del Espíritu Santo. Ya no andamos conforme al mundo, sino conforme a la voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. Es la manifestación de Dios y la que nos está diciendo todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer. Y obviamente cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu, caminas con libertad, caminas sin temor y ya no te escondes de nadie. Si tu esposa te pregunta dónde estabas, perfectamente le puedes decir dónde estabas. Antes no se lo decías, hoy sí puedes decírselo. Si tu amigo, tu hermano, tu conocido te dice, ¿de dónde sacaste ese dinero? Perfectamente le puedes contestar de dónde lo sacaste. Antes quizás no se lo decías, porque no era una procedencia de la cual vanagloriarse o de la cual de presumir que habías obtenido el dinero de esta manera. Pero ahora que andas en el Espíritu, tú puedes hablar abiertamente de cualquier cosa. Puedes estar en cualquier lugar y no contaminarte. Puedes estar en cualquier reunión y no caer en lo que todos caen. Puedes estar en una fiesta y quizás de toda la fiesta ser el único que sale de allí sobrio. Porque ahora caminas en el Espíritu, ya no caminas en la carne. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice también que ocuparse de la carne es muerte. Todo aquel que se niega a recibir la luz y que escoge seguir en las tinieblas, sigue caminando en la carne. Y el resultado final, hagas lo que hagas, le busques como le busques, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y no habla de la muerte física, sino de la muerte eterna. De manera que si tú te ocupas de la carne toda tu vida, quizás llegues a ser un hombre famoso, quizás llegues a tener mucho dinero, quizás llegues a tener muchos amigos, muchas cosas, autos, casas, lo que tú quieras imaginarte. Quizás llegues a ser un hombre próspero, de acuerdo a cómo el mundo mide la prosperidad. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo esto es que nada de eso te va a salvar. Ni siquiera el que seas un hombre religioso te va a salvar. Porque ninguna religión salva. Solamente Jesucristo salva. Y tú puedes ser un hombre religioso a más no poder. Darte golpes de pecho, tirarte en el piso y hacer lo que quieras. Pero recuerda que a Dios
a Dios nadie lo engaña. Dios todo lo ve, y lo más importante de todo esto es que no solo lo ve todo, sino que Él puede ver tu corazón. Ese corazón que nosotros muchas veces ni siquiera nosotros mismos podemos ver. Él sí lo ve. Pero si tú te ocupas de las cosas del Espíritu, ¿qué crees? Vas a tener vida y paz. Y esa paz es lo que te va a permitir caminar por el mundo tranquilo. Ya no le debes a nadie. No sé si tú alguna vez has estado encerrado, pero cuando tú cumples una condena, ¿cómo sales? Libre. Ya no debes nada. Aquí, el que pagó por nosotros el precio de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado, fue Jesucristo. Y gracias a su sacrificio es que nosotros ahora somos libres y podemos caminar en paz, sabiendo además que el galardón final de todo esto va a ser la vida eterna, la vida a su lado, el gozo con el Señor. Saber que no importa cómo vayamos por este mundo, no importa los problemas que podamos tener en este mundo, al final tendremos un galardón que nadie, absolutamente nadie, nos va a poder quitar. Y para todo esto hay una razón muy importante. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 17 nos dice algo también muy importante, y dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mi hermano, las obras de la carne son manifiestas, pero dice también la palabra que las obras del Espíritu son las que nos van a nosotros a llevar a esa paz, a esa vida eterna. Cuando esas obras del Espíritu hablan de una verdadera conversión, de un verdadero cambio, hablan de un verdadero giro en tu vida, entonces la evidencia que tú vas a dar al mundo va a ser una evidencia buena, va a ser un testimonio bueno. Leímos al principio que la fidelidad de Dios se manifestaba en ese testimonio de todos los días. Cada vez que tú te levantas en la mañana y ves salir el sol, lo ves levantarse y ves todo el transcurso durante el día hasta que se mete, tú te das cuenta, porque ese es un testimonio de que Dios es fiel. Y tú y yo, el único testimonio que podemos dar para mostrar la fidelidad de Dios es nuestras vidas cotidianas. Que tu vida sea un testimonio, que tu vida sea una muestra de que Dios sí puede transformar cualquier cosa, que para Dios no hay nada imposible, que si tú te entregas a Él y te dedicas a partir de hoy a las cosas del Espíritu, y no te quiero decir que te metas a ninguna organización religiosa, ni mucho menos, no. Ocuparte de las cosas del Espíritu es buscar la palabra de Dios y obedecer lo que está escrito aquí. Y cuando tú te ocupes de eso, te vas a dar cuenta que en verdad tenemos un Dios poderoso que todo, absolutamente todo, lo puede transformar, porque Él nos hizo, Él nos conoce y Él es el único que puede cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos has permitido el día de hoy, Señor, escuchar tu palabra. Gracias porque hemos podido, Señor, entender cuál es tu buena voluntad para con nosotros, y porque sabemos, Señor, que si entregamos nuestras vidas a ti, va a estar en las mejores manos que puede estar. Te doy gracias por cada familia aquí representada. Te doy gracias también porque sabemos que tú, Señor, te vas a encargar de llevar este mensaje a más personas. Sabemos también, Señor, que tú eres fiel con todo el que decide creer en ti, Señor. Y en esa fidelidad nosotros nos mantenemos, y te pedimos, Señor, que nos permitas estar hasta el último de nuestros días.
Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a ser fieles como tú eres fiel, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.